el corazón es incapaz de mantener la perfusión de los órganos, ya sea por falla de la bomba, propiamente por la contracción o por incapacidad de llenado. Por eso es que van a ver falla cardíaca con fracción de expulsión disminuida o falla cardíaca con fracción de expulsión conservada. Hay muchas entidades nosológicas que nos llevan a la falla cardíaca, ¿sí? Desde cosas tan comunes como la hipertensión a cosas tan novedosas y raras como la miocardiopatía por COVID recientemente, ¿sí? Pero todos ellos tienen en común pues, las manifestaciones, y como estas manifestaciones se deben a la respuesta neurohormonal del cuerpo para compensar la caída del gasto, pues también el tratamiento es, digamos que, muy general para todas ellas. Entonces, Everardo, Achiri y Leonardo nos prepararon la presentación. Les damos la palabra para que nos hablen sobre insuficiencia cardíaca. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, ¿le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bien, bueno, comenzando por la definición, pues vamos a ver que la guía de práctica clínica define a esta entidad como el estado en el cual el corazón, justamente como lo comentaba el doctor, va a ser incapaz de poder funcionar como una bomba para poder cubrir las demandas metabólicas del organismo, en donde pues va a ser incapaz de mantener la perfusión adecuada. Vamos a ver que esto principalmente va a ser a consecuencia de una anormalidad estructural o funcional, que como tal va a afectar lo que va a ser la capacidad del corazón de poder ya sea recibir sangre o de poder expulsarla. Esta va a tener como característica o se va a caracterizar justamente al ser un síndrome clínico por presentar lo que va a ser fatiga, disnea en reposo o esfuerzo también, principalmente, pero también con ello se acompaña con inflamación de tobillos, puede también acompañarse de ortopnea y cansancio, pero a su vez va a tener Es importante hacer una precisión. No es inflamación de tobillos, es edema. Bueno, sí. Edema de partes reclives. Obviamente, si el paciente permanece de pie, pues será en los tobillos, ¿verdad? Si el paciente está acostado, será en la espalda. Si el paciente está sentado, será en la parte de la espalda baja y los muslos. Es decir, se trata de un acúmulo de diferencia de la inflamación, que ya sabemos que también es un síndrome, cuyas manifestaciones cardinales son tumefacción rural y pérdida de la función. ¿Vale? Eso lo vemos en otras circunstancias, no aquí en la falla cardíaca. Adelante. Sí, gracias, doctor. Bueno, y también a su vez esto se va a acompañar de ciertos signos que son característicos, como por ejemplo lo que es la presión venosa yugular elevada. Puede también a su vez presentarse lo que es el reflujo hepatoyugular, presentar a su vez un ruido cardíaco y también impulsos apicales que se consideran que son desplazados laterales o a su vez también un soplo cardíaco. Esto lo vamos a ver un poquito más desglosado en la parte donde pues ya se hable propiamente del cuadro clínico para especificar cómo se presenta incluso en una insuficiencia cardíaca derecha y una izquierda. La siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, pues vamos a ver que va a ser una situación que va a afectar aproximadamente a cerca de 40 millones de personas en todo el mundo, pero también se considera que es una entidad que va a tener una alta morbilidad y mortalidad, siendo esta que es una situación en aumento justamente por las causas que pues lo estamos considerando también. En estos aspectos, pues habiendo pues algunos estudios pues propuestos por la OMS, por ejemplo, se menciona que para el 2030 cerca del más de 23 millones pues van a perder la vida por justamente una enfermedad cardiovascular. Y hablando específicamente de México, se realizó hace poquito un estudio en 2021 en el que se mencionaba que cerca de 2.4 millones de personas pues vivían con esta situación de lo que es la insuficiencia cardíaca. Esta pues vamos a ver que va a ser una situación como mencionaba, que hacer en Por favor, por ahí alguien tiene abierto el micrófono y se oye unos gritillos. ¿Quieren cerrar quienes no estén en la palabra para que podamos escuchar bien los demás?
mencionaba que va a ser una situación en aumento justamente a la alta prevalencia que pues va a tener a las entidades principales, que son preocupadas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que se conoce que es una situación pues muy prevalente aquí en la población mexicana. En este aspecto, pues también vamos a saber que pues va a ser que va a ser una enfermedad que va a representar un importante costo en los sistemas de salud, porque pues esto es debido al tiempo que requieren los pacientes de hospitalización y pues que muchas veces llega a ser mayor de 30 días o incluso pues más tiempo y pues además también por el coste de los tratamientos. En este aspecto también vamos a ver que la principal causa de muerte de un paciente que cursa con insuficiencia cardíaca pues va a llegar a ser la muerte súbita cuando llega a haber arritmias ventriculares y pues esta sería como los principales datos epidemiológicos. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la etiología, pues como bien lo mencionaba en parte la definición, pues va a ser o se va a deber principalmente a una alteración estructural o funcional, en la cual involucra prácticamente lo que va a ser la rigidez o la debilidad cardíaca. En este aspecto, de manera general, lo que ocurre es una reducción de lo que es el gasto cardíaco o una elevación de la presión que es propiamente dentro del corazón, ya sea al reposo o durante el esfuerzo. Como tal, pues vamos a ver que, de acuerdo a la guía de práctica clínica, los síndromes coronarios agudos y las complicaciones asociadas como isquemia, hipertensión, la hipertrofia, así como también la disfunción valvular, la fibrilación auricular, las arritmias, específicamente una taquicardia, este, a otras arritmias también ventriculares, endocarditis, el embolismo pulmonar y ciertos portadores de lo que pueden ser marcapasos definitivos van a ser las causas que pueden desencadenar esta entidad. Sin embargo, las tres principales causas de insuficiencia cardíaca vamos a ver que va a ser la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía isquémica asociada con un infarto previo, ya sea por una aterosclerosis coronaria, y también pues algunas miocardiopatías dilatadas que también se consideran como parte de, pues, de estos factores. Y esto principalmente vamos a ver que va a estar asociado al aumento o asociado justamente con pacientes que padecen propiamente diabetes, obesidad o que llevan un uso crónico de tabaquismo, alcoholismo, pues cierta parte de predisposición genética. A su vez, pues de algunas bibliografías vamos a ver que van a referir que otras causas frecuentes llegan a ser, además de la tensión arterial y todo lo que es la propia enfermedad de las arterias coronarias, ciertas cuestiones como por ejemplo la quimioterapia o algunas infecciones, ya sea por algún virus o por alguna infección, por ejemplo como Chagas, que van a también a condicionar que pueda pues provocarse pues, esta entidad. Y bueno, la siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a la clasificación, pues realmente tenemos pues muchas formas de clasificar a la insuficiencia cardíaca. Esta es una, de acuerdo a la fracción de eyección. Esta puede ser con fracción de eyección reducida, que se caracteriza, por ejemplo, por la disminución del gasto cardíaco y el deterioro funcional contráctil. Esta fracción va a estar disminuida en aproximadamente un 40%. Ajá. Ahora, por ejemplo, tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Esta pues, va a tener como principal característica que existe una dificultad en el llenado ventricular por ciertas anomalías de la distensibilidad y la FEBI se va a mantener mayor o igual a 50. Esto es bien importante que lo recordemos. Ahora, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida, en esta como principal característica vamos a tener un intervalo de disminución de entre 40 a 49% y pues va a mantener pues ciertos datos clínicos importantes, ¿no? Por ejemplo, pues propiamente la alteración pues de la fracción, ¿no? Además, de igual manera, el paciente va a cruzar con insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, ahora la siguiente, que es la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección mejorada, que se define como una insuficiencia cardíaca sintomática, que incluye la fracción de eyección del ventrículo izquierdo basal de menor e igual a 40 y un aumento de aproximadamente mayor o igual al 10%. Esta tablita la van a poder leer con calma cuando les pasemos la presentación directamente en el correo, ¿sale? O sea, meramente es una explicación pues un poco rápida porque si no nos tardaríamos pues bastante tiempo, ¿no? Bien. Ahora, tenemos también esta forma de clasificarlo. Permítanme un segundo, déjenme quitar eso, no me deja ver, ahí está.
Vamos a regresar unos 2 diapositivas. Claro, Doc. Una, dos. Así es. Entonces, aquí observamos los 3 grupos fisiopatológicos en los que podemos englobar la insuficiencia cardíaca. Tenemos en la primera viñeta un corazón que está estructuralmente íntegro, pero que tiene una distensibilidad reducida en consecuencia de la hipertrofia. Entonces, en este caso, el corazón va a expulsar de manera eficiente el volumen que le llegue, únicamente que no le va a llegar volumen. Entonces, este paciente va a manifestar datos de falla cardíaca, disnea, autonomía, fatiga, esfuerzo, etcétera. Pero cuando nosotros le medimos la fracción de eyección, hasta va a estar alta. Nada más que si en lugar de entrarle 80 mililitros, le entran 40, pues que expulse 80% de esos 40 mililitros, pues no va a mantener un gasto cardíaco, ¿no? En la segunda viñeta tenemos un infarto de miocardio. Vean ahí la zona que se ve isquémica, en la zona violácea. Entonces, obviamente, ese músculo no se va a contraer. Entonces, la eficiencia contráctil disminuye porque el segundo músculo que está, quienes votaron conmigo y vieron la onda miocárdica, pues recordarán, ¿no?, que hay una continuidad del músculo cardíaco y que al romper esa integral, pues no será el mecanismo de contracción eficiente, y aunque se llene muy bien, pues no expulsa, ¿no? Y en la última viñeta tenemos el caso de una cardiomiopatia. El generalmente son secuelas de procesos inflamatorios, vimos por ejemplo la fibra reumática también, una miocarditis, les había mencionado miocarditis por COVID, ¿no? Hay miocarditis bacterianas, como por ejemplo una bilivulvar salmonelosis, ¿te acuerdas de miocarditis? O miocarditis parasitarias, como la enfermedad de Chagas que mencionó su compañera, que finalmente lo que hacen es lesionar a las células cardíacas contráctiles y dejar cicatrices de tejido conectivo. Entonces, en este caso va a haber una eficiencia una distensibilidad reducida. Por lo tanto, se combinan los dos mecanismos, ¿vale? ¿Le paso a la siguiente, doctor? Ok. Sí. Bien, bueno, una vez ya explicada esta parte, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, otra forma de En clasificar. esta, ¿En esta, Doc? sí, está bien. Sigue. Ok. En esta diapositiva vamos a encontrar la clasificación de acuerdo a la insuficiencia cardíaca, pero pues con diversos factores, ¿no? Por ejemplo, si es insuficiencia cardíaca aguda con insuficiencia cardíaca crónica o disfunción sistólica con disfunción diastólica, dependiendo de qué tipo de clasificación sea. Insuficiencia cardíaca del lado derecho, del lado izquierdo, falla de salida falla de salida o de salida baja. Esto es bien importante que lo mencionemos. De igual forma, cuando les pasemos la presentación, aquí van a poder leer un poquito sobre cada una de ellas y cuáles son las diferencias. Nuevamente, esto por practicidad para que no se haga la expo tan larga, ¿no? Por eso quería que retomáramos lo de la diapositiva previa, porque así se entiende cómo generando todos estos grupos fisiopatológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una falla cardíaca de salida alta, un paciente con una sepsis, por ejemplo, que tiene dilatado el corazón, que tiene taquicardia, pero a pesar de que el corazón bombea, pues hay vasodilatación, entonces no es posible la perfusión, ¿no? Por eso tiene un índice de tracción de oxígeno disminuido, porque los tejidos no se perfunden y no lo extraen, ¿no? Y por ejemplo, tenemos la función sistodiastólica, que es lo que les decía que les pasa a las miocardiopatías dilatadas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora se entiende mejor lo explicado en la diapositiva previa. Lo que sigue. Claro que sí, Doc. Bien, ahora existe la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo.
Aquí tenemos dos clasificaciones. La primera es la de la clasificación de la Sociedad Española de Cardiología, que la divide en insuficiencia cardíaca aguda descompensada, aguda hipertensiva, con edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda con gasto elevado e insuficiencia cardíaca derecha. Esto en las formas agudas. Y también tenemos esta otra clasificación que se va a basar en cuatro criterios importantes, ¿no? A, B, C y D. Y cada uno de estos pues tiene pues ciertas peculiaridades. Por ejemplo, en el perfil A, que bueno, esto se le llama también una clasificación de perfil, ¿no? Perfiles funcionales. Bien, en la parte A, pues vamos a encontrar que es algo caliente y seco. ¿A qué nos referimos con esto? Se refiere a que la presión del llenado ventricular izquierdo y la disfunción son normales. Ajá. Ahora, por ejemplo, en el perfil B, que es caliente y húmedo, se refiere a que la presión del llenado ventricular del lado izquierdo es elevada y la perfusión es normal. Por ejemplo, en el perfil C, que nos dice frío y húmedo, esto se va a referir a que la presión de llenado ventricular izquierda es elevada, pero también tenemos hipoperfusión. Y por último, en el perfil D, vamos a encontrar que es una presión de llenado ventricular izquierdo normal, o también puede estar baja junto con hipoperfusión. Esto es algo un poquito confuso de entender, pero de igual forma cuando lean la monografía lo van a entender un poquito mejor, porque esto nos sirve para clasificar la parte aguda. Y pues es el perfil hemodinámico pues, más común que podemos encontrar para su respectiva clasificación, ¿no? Bien. De igual forma tenemos la parte crónica, la clasificación crónica. Esta podemos encontrar dos. La estadificación de acuerdo a la evolución, que pues básicamente la gráfica se va a enfocar en la evolución de la enfermedad. Y vamos a tener la más importante para mi criterio, que es la de la New York Heart Association, que lo va a caracterizar de acuerdo a sus características clínicas. Por ejemplo, si tiene limitación, si tiene ligera limitación, si tiene una limitación en la actividad física, incapacidad para realizar actividad física, y esto pues también va a depender de acuerdo a cada punto del 1 al 4, pues si tiene difusión ventricular izquierda sintomática, insuficiencia cardíaca leve, insuficiencia cardíaca moderada o grave. Esto pues es bien importante porque nos sirve para ciertas estadificaciones, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Bien, antes de pasar a la fisiopatología, me gustaría que revisáramos pues un poco de estos conceptos. Ajá, por ejemplo, la precarga, poscarga, contractilidad, volumen latido, fracción de eyección, gasto cardíaco y distensibilidad, ya que estos factores pues nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando directamente pues en la falla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la precarga, no? Es el estrés parietal ventricular al final de la diástole. ¿Qué es la poscarga? El estrés parietal ventricular después de la contracción. ¿Qué es la contractilidad? Que es, pues bueno, se relaciona con las cualidades inotrópicas del corazón, pues es propiamente la propiedad del músculo cardíaco para, pues, contraerse, ¿no? El volumen latido. ¿A qué nos referimos con esto? El volumen latido de sangre es igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. La fracción de eyección, esta pues va a ser el volumen diastólico final que expulsa el ventrículo durante la contracción de la diástole. Y esto va a estar en un intervalo de aproximadamente del 55 al 75%, que es el gasto cardíaco, el volumen de sangre expulsado del ventrículo en cada minuto. Y por último, la distensibilidad, ¿no? Que es la propiedad intrínseca de una cavidad para, pues, bueno, en su relación presión-volumen durante la fase de llenado del ventrículo o de los ventrículos, ¿no? Bien. Una vez explicado de manera rápida esto, vamos a pasar a la fisiopatología. Bien, la falla cardíaca consiste en tres partes importantes. La primera es la disminución del gasto cardíaco, lo que como consecuencia vamos a tener un aumento de la precarga y como principal mecanismo de activación en esta primera fase va a ser la ley de Frank-Starling, lo que va a propiciar un incremento del volumen residual y un incremento de la presión telediastólica. Por lo tanto, como consecuencia, vamos a tener un incremento de la fuerza de contracción y del volumen de eyección del latido siguiente. Por lo tanto, ¿esto a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a un signo de congestión retrógrada. Ahora, pasando a la explicación de la gráfica. La gráfica pues tiene dos curvas, ¿no? La curva 1, que se supone que es la curva normal de acuerdo a la perfusión y a los latidos. Ajá. Básicamente ahí tenemos lo siguiente. En la curva 2 tenemos un estado de depresión contráctil. Por ejemplo, ante una presión tal que se ejemplifica con la parte P1,
el gasto cardíaco cae. Y lo podemos ver en la parte del 1'. Ahí podemos ver cómo el gasto cardíaco está disminuyendo. Por lo tanto, ante esta caída, no satisface las necesidades metabólicas, lo que produce una baja perfusión tisular. ¿Ok? Bueno, una vez dicho esto, ¿qué va a producir? Se va a producir un aumento del volumen residual y se produce una baja de la fracción de eyección. Por lo tanto, a mayor resistencia, el volumen telediastólico sube y el ventrículo junto con la presión de la precarga aumentan. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Como resultado, la aparición de signos congestivos, lo que nos aparece en la parte del punto 2, en donde podemos encontrar disnea, edema de pulmón, hipertrofia, como pues formas de compensación ante pues la caída del gasto cardíaco. Ahora vamos a pasar a Entonces, aquí tenemos que una circunstancia determinada produce una disminución del volumen latido y eso multiplicado por la unidad de tiempo, pues el gasto cardíaco. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar como mecanismo compensatorio? Pues aumentar la velocidad con la que se entrega ese volumen latido. Lo primero que encontramos es taquicardia, ¿no? Para tratar de que sea menos, pues al latir más rápido, pues la sumatoria de ese volumen latido menor, pues equivalga a lo que teníamos antes de volumen latido. La segunda etapa de compensación tiene que ver con una serie de mecanismos neuromorales que llevan a la retención de sodio, retención de agua y por lo tanto aumento del volumen diastólico final de los ventrículos y, como decía su compañero, ante una mayor distensión producto de mayor volumen sanguíneo circulante, mayor fuerza de contracción, entonces una ejecución más eficiente, ¿sí? Pero estos mismos mecanismos llegan a, digamos, a saturarse, a producir tal incremento de esa presión diastólica final que en última instancia acaba también fallando y entonces ya se mantiene constantemente el gasto cardíaco. ¿Vale? Entonces vamos a seguir con la diapositiva Sí, doctor. siguiente. Bien, ahora el segundo mecanismo es, bueno, se activa, el segundo mecanismo propiamente de compensación son los mecanismos neurohormonales. Estos se activan principalmente el sistema nervioso simpático y se activan de forma de corto plazo, o sea, son rápidos. Por lo tanto, se va a producir una respuesta adrenal elevada. ¿Esto a qué nos va a conllevar? Nuevamente, ante la disminución del gasto cardíaco, pues vamos a tener un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. El sistema renina-angiotensina de igual forma se va a activar y las hormonas antidiuréticas se van a elevar. Por ejemplo, aquí hay que poner un especial énfasis en el sistema renina-angiotensina, ya que este se va a activar cuando el corazón es incapaz de garantizar el gasto cardíaco en reposo y los vasos de resistencia que mantienen la presión sistémica. Por lo tanto, si disminuye el flujo a las áreas vitales, como el cerebro, el corazón y demás, pues propiamente vamos a poner en marcha el sistema renina-angiotensina, que pues, nos va a ayudar a aumentar el tono simpático, ¿no? Bien, una vez dicho esto, pues ya propiamente activados estos tres mecanismos del cuadro que vemos aquí en pantalla, pues se va a aumentar la contractilidad, la frecuencia cardíaca va a aumentar y también va a aumentar el volumen circulante, lo que nos va a llevar todo esto a una vasoconstricción. La vasoconstricción pues se va a llevar a cabo pues, en las arterias y las venas, que propiamente nos va a llevar, por ejemplo, al aumento del retorno venoso al corazón y aumento de la precarga, como ya habíamos dicho en la diapositiva anterior. Lo que, por ejemplo, en las arteriolas, pues ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a mantener la presión arterial y el gasto cardíaco y por lo tanto el volumen latido también aumenta. Por ejemplo, los signos de retorno venoso y aumento de la precarga, pues nos ayudan o favorecen al edema periférico y la congestión pulmonar, que pues obviamente pues, son datos pues bastante importantes, ¿no? Que debemos revisar. Bien, ahora, la estimulación sostenida de los mecanismos anteriores del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina y demás, pues nos va a llevar, por ejemplo, a la disminución de los receptores beta adrenérgicos, la hipertrofia de los miocitos, la necrosis y apoptosis de los miocitos y fibrosis, disminución de los depósitos de noradrenalina, disminución de la intervención simpática
nos puede llevar a la generación de arritmias y deterioro funcional de manera general, tanto diastólica como sistólica. En el riñón, ¿qué se va a llevar a cabo? La liberación de renina, activación del sistema, y pues propiamente los factores natriuréticos se van a ver disminuidos. A nivel arterial, vamos a encontrar nuevamente vasoconstricción e hipertrofia ventricular. Ahora, esto es un círculo vicioso, porque hagan de cuenta, en el mecanismo fisiopatológico, pues los mecanismos compensadores van a intentar compensar la lesión propiamente, y pues ¿qué va a proceder? Pues se va a proceder propiamente a una lesión secundaria. Esta lesión secundaria va a producir una remodelación del ventrículo, ya sea del izquierdo o del derecho, lo que va a disminuir su contractilidad, va a aumentar la hipertrofia, junto con la apoptosis y fibrosis, favorece la aparición de radicales libres y a especies reactivas de oxígeno, y pues podemos encontrar pues cambios electrocardiográficos, ¿no? De igual forma, las neurohormonas se van a ver activadas nuevamente, el sistema renina, la endotelina y los péptidos natriuréticos, tanto el cerebral como el auricular, se van a ver elevados, y aumento de citocinas inflamatorias, ¿no? Por ejemplo, en el endotelio vascular, pues vamos a encontrar vasoconstricción, nuevamente también los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno, pues que van a inducir ciertos cambios estructurales que nos van a llevar todo esto a una insuficiencia cardíaca progresiva. ¿De acuerdo? Bien. Pasando a la siguiente diapositiva, el siguiente mecanismo y último, pues vendría siendo la hipertrofia ventricular y la remodelación. Por ejemplo, aquí lo tenemos en este cuadro que le explica bastante bien, que ante una respuesta de sobrecarga hemodinámica tenemos dos vertientes, ¿no? La sobrecarga de presión y la sobrecarga de volumen. Esto va a aumentar la tensión sistólica de la pared y la tensión diastólica en la pared, todo va a depender, ¿no? Que nos va a llevar a los transductores mecánicos, que son señales extra e intracelulares que van a inducir, pues propiamente la remodelación. Esta puede ser en sarcómeros paralelos o en sarcómeros en serie, que nos va a inducir pues dos tipos de hipertrofia diferentes, ¿no? La hipertrofia concéntrica y la hipertrofia excéntrica. Si se dan cuenta, pues ya vimos que a nivel del vaso o a nivel del músculo, pues es diferente, ¿no? Aquí la imagen lo ejemplifica perfecto. Ahora, pasando a la imagen de abajo, pues podemos ver pues una ejemplificación pues ya pues un poco más esquemática de cómo es que crecen estas fibras pues del músculo cardíaco, ¿no? Bien. Y por último, pues aquí vamos a encontrar pues un resumen de todo lo que les acabo de mencionar. Este resumen no decidí ponerlo al principio porque pues es una serie de factores importantes pues que nos inducen todo en conjunto a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y este esquema, una vez con la explicación anterior, pues lo induce bastante bien, ¿no? No sé si quiera comentar algo hasta aquí, Lo doctor. ejemplifica. Bien, sigue. Sí, la que sigue. Ok. Bien, ahora pasando al cuadro clínico. Bien, dentro de la insuficiencia cardíaca vamos a encontrar síntomas típicos y síntomas no tan específicos. En los síntomas típicos, como ya bien mi compañera Atsi, Típicos son los bailes de la secundaria, los mariachis, son típicos. vamos Podemos a decir encontrar, que son pues, específicos y un poco específicos, ¿no? claro, Aquí pasa igual que con la fiebre reumática. O sea, no tenemos un estándar diagnóstico ideal que al determinar su presencia o no pueda descartar el diagnóstico, sino que se tienen que reunir una serie de criterios pues, para poder diagnosticar el síndrome de falla cardíaca con una mayor sensibilidad y especificidad. Y en virtud de eso que se han realizado pues, diversas escalas, ¿no? Digamos que la más validada son los criterios de Framingham, que bueno, espero que vengan adelante. Pero analicen esta tabla y si vienen adelante los criterios de Framingham, van a notar cómo pues, Sí, los vamos lleva a decir un poquito varios adelante. de estos, ¿no? Adelante. bien, bueno, pues en cuanto a síntomas, pues los más comunes, pues vamos a encontrar, como ya lo había mencionado mi compañera Atsi, pues la disnea, la ortopnea, disnea paroxística predominantemente en la noche. Vamos a tener un poco de intolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio y pues inflamación de tobillos, que como bien dijo el doctor, que se le llama edema periférico, ¿no? En cuanto a síntomas inespecíficos, o sea, vamos a encontrar pues la presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, tercer sonido cardíaco con el ritmo típico, que sería el galopante, y pues un impulso apical desplazado lateralmente, ¿no? En los síntomas menos Entonces, típicos, en esta viñeta, los síntomas y signos
que están descritos están divididos en dos grupos. La de arriba son los síntomas y signos más representativos, que tienen más sensibilidad y especificidad. Entonces, Creo que muteó su micro, Doc. No se escucha. sí. A ver, entonces, los síntomas son los síntomas comunes, que ahí está la disnea, etcétera, la primera columna, y en los signos, que son más específicos porque es algo objetivo, pues es donde ya viene presión venosa yugular y es algo que cuantificas, ¿no? El reflujo hepatoyugular es un signo que buscas. El ritmo de galope, ¿no? El ritmo de 4 tiempos, igual que el galopar de un caballo, ¿no? Tiene 4 patas, se escucha 4 pasos, ¿no? Y el desplazamiento del impulso apical, que nos habla de cardiomegalia, ¿no? Ahora tenemos síntomas y signos menos específicos, que son las dos columnas de abajo, donde encontramos tos nocturna, sibilancia, lo que es el asma cardíaca, ¿no? Etcétera. Y bueno, los signos, el aumento de peso, y aquí es todavía más sensible en la pérdida sensible de peso al iniciar tratamiento diurético, ¿sí? Soplos, el edema del tobillo, sacro, escroto, ¿no? Los estertores en oleada, etcétera. Entonces recuerden, digamos que los específicos son las dos columnas superiores, los menos específicos las dos columnas inferiores. Una columna son síntomas, otras son signos. Adelante. Claro, Doc. Pues bueno, ya una vez que pues, usted nos ayudó con esa parte, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, podemos tener aquí otros signos y síntomas importantes que pues, va a abarcar tanto en insuficiencia cardíaca izquierda como derecha. Vamos a encontrar, por ejemplo, los síntomas anterógrados o de bajo gasto, en el cual, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca izquierda podemos encontrar hipoperfusión tisular periférica, oliguria, astenia, debilidad, confusión, insomnio, pérdida de la memoria, shock cardiogénico y falla orgánica múltiple. En la parte derecha vamos a encontrar pues hipoperfusión pulmonar, que es pues poco frecuente, y también podemos cruzar con hipotensión arterial. Ahora, en los síntomas retrógrados, que es algo en lo que siempre, bueno, desde que iniciamos ahorita la expo, hemos estado haciendo bastante énfasis, o también llamados síntomas de congestión de tejidos. Aquí vamos a encontrar como síntoma principal, pues la disnea, ¿no? Que nos ayuda a realizar o a clasificar la insuficiencia de acuerdo a la NIJA. Por ejemplo, también vamos a encontrar pues, la parte de la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, el edema agudo de pulmón también, ¿no? En cuanto a los síntomas derechos, pues podemos encontrar el acúmulo venoso, edema periférico con fobia a la presión, hepatomegalia, ascitis, derrame pleural, enteropatía, junto con una pérdida proteica. Esto es bien importante porque pues, podemos pedir ciertos perfiles hepáticos que nos ayudan a revisar esta parte, ¿no? Y junto con oliguria. Aquí se refiere a enteropatía perdedora de proteínas. Efectivamente, se manifiesta como diarrea, pero esta diarrea tiene la particularidad de que pierde muchas proteínas a través de ella. De hecho, la pérdida de proteínas por los linfáticos del intestino hacia la luz de esta estructura, pues es lo que hace que de forma osmótica pues se venga la diarrea. Es diferente de pensar que, pues bueno, vamos a contar proteínas bajas. Efectivamente, hay hipoproteinemia en el plasma, pero se debe a que hay un aumento de la excreción de proteínas en las heces, ¿vale? Y obviamente, bueno, la oliguria, ¿no? Si ya vimos que no se está perfundiendo el riñón, pues recuerden que el riñón funciona por gradientes de presión y al no estar perfundido, no funciona ese gradiente y pues no orina. Sí, Sigue, sigue. Y pues, por ejemplo, algo importante que recalcar, pues, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca izquierda, pues, la disnea es el síntoma pues, más frecuente y pues más importante. Y en cuanto a la enteropatía, pues esta se va a presentar en la insuficiencia cardíaca derecha, principalmente en estadios pues, más avanzados de la enfermedad, ¿no? Bien, en cuanto a la exploración física, pues, ¿qué podemos encontrar, no? Sonidos crepitantes respiratorios, sibilancias, de acuerdo al asma cardíaco que ya mencionó el doctor, esputo rosado, ritmo de galope de R3 y R4, pulsos alternantes y disminución de la
PAD y del PSP elevado, ¿no? Ahora, en cuanto a la derecha, vamos a encontrar ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, hepatomegalia y la PVC elevada. Como dato importante, ¿no? Todo esto en un conjunto pues nos va a ayudar a identificar de manera más adecuada pues la insuficiencia cardíaca que estamos estudiando. Bien, ahora continuando con el diagnóstico, vamos a iniciar con las pruebas complementarias y ahorita vamos a ver el manejo pues, de cada uno de los tipos, ¿no? De aguda y crónica, pero me parece importante que primero veamos las pruebas complementarias para que entendamos qué es lo que vamos a encontrar en caso de que tengamos a pacientes que cursen con insuficiencia cardíaca. En primer lugar, en los pacientes con insuficiencia cardíaca va a ser importante que pedamos, por ejemplo, un electrocardiograma que, bueno, se va a encontrar variable, ya que, pues, dependiendo la etiología, van a ser las características que vamos a encontrar en el electrocardiograma. Aunque lo más común se menciona que, pues, podemos observar bloqueos de rama y signos de hipertrofia ventricular que nos estarían hablando pues, como lo que ya mencionamos, ¿no? Hay una hipertrofia de los ventrículos que, pues, está condicionada por propiamente la etiología. También puede haber signos de taquicardia sinusal, fibrilación auricular y arritmias ventriculares. Algo importante también es que nosotros podemos ver en el electrocardiograma que la duración del QRS va a ser mayor a 120 milisegundos y este puede estar pues reflejando que hay una afectación al miocardio ventricular o que hay arritmias o asincronías en la contracción, ¿no? Algo importante también que nosotros podemos pedir es la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax nosotros típicamente veríamos en un paciente con insuficiencia cardíaca, pues signos de cardiomegalia, redistribución vascular, también signos de edema peribronquial y derrame pleural. Algo característico también es que si vemos que, por ejemplo, el paciente está cursando con un edema agudo de pulmón, veríamos que hay un infiltrado alveolar difuso periliar bilateral. Como lo vemos en la radiografía, en la imagen superior, vemos este signo típico de imagen en alas de mariposa, que también se le conoce como alas de murciélago, que, pues bueno, van a estar condicionados por ese edema característico de pulmón cuando el paciente cursa con una insuficiencia cardíaca. La que sigue, por favor. Otra prueba complementaria importante que vamos a poder hacer en estos pacientes va a ser el ecocardiograma. Este se dice que hay que realizarlo en todos los pacientes, ya que va a ser una herramienta diagnóstica que nos va a permitir realizar el diagnóstico etiológico. En este caso, pues vamos a poder encontrar anomalías estructurales, por ejemplo, la hipertrofia ventricular, la dilatación auricular, presencia de valvulopatías o patologías pericárdicas que condicionen la insuficiencia cardíaca. En este caso también el ecocardiograma nos va a ayudar a hacer el cálculo de la FEBI, que va a ser esencial para que nosotros podamos clasificar al paciente de acuerdo si tiene una FEBI reducida, una FEBI preservada y en algunas bibliografías incluso mencionan una FEBI intermedia. También podemos utilizar... Lo que comentaba su compañero de la fracción de expulsión levemente reducida o aquellos que la tenían reducida y ya están con tratamiento. Entonces, los que tienen fracción recuperada, es decir, tienen la falla cardíaca compensada, ¿no? Aquí muestra su compañero varios métodos, hay muchos métodos actualmente. Primero usábamos solamente el modo M para ver la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, asumiendo que el ventrículo izquierdo era una esfera. Pues obviamente no es una esfera, ¿no? Nos tenía mucha falibilidad. Luego se diseñó este método de discos o planimétrico, que es el de Simpson, también se usaba desde hace mucho tiempo, que tampoco es totalmente fidedigno porque pues asume mediante dos vistas la geometría del ventrículo, que pues, digamos, es un poco más compleja. Si ven en la C, ahí tenemos ya una de las primeras técnicas volumétricas donde sí se fijan la sangre, está, digamos, se ve como una cosa ecogénica, ¿no? Entonces, ese volumen pues era lo que calculaba el equipo, y actualmente pues se pueden hacer
mediante procesamiento informático, ya los equipos vienen así, evaluaciones volumétricas de la fracción de expulsión, que son, digamos, que se acercan mucho a lo que sería medir directamente cuánta sangre sale. Y esto, bueno, pues nos ayuda para las clasificaciones ahora. No solo estudiamos eso, estudiamos la función contráctil con el rastreo de manchas, ¿no? Con lo cual podemos ver la eficiencia de la banda miocárdica, podemos ver el acortamiento longitudinal, el circunferencial, el desplazamiento parietal, para estudiar la tensión parietal. Y el chiste es que ahora hacer ecocardiografía es todo un reto, porque ya es un laboratorio fisiológico, no nada más anatómico como lo hacíamos antes. En cuanto a la función diastólica, pues también hay un montón de cosas que ver, ¿no? Ver realmente si hay una adecuada distensibilidad y pues así poder asociar los síntomas y signos del paciente con los grupos fisiopatológicos que habíamos visto al principio, ¿vale? Entonces, esto se vuelve tan complejo que ahora incluso pues, estudiar los vórtices, ¿verdad? El twisting, por lo cual pues, se hace ya resonancia magnética nuclear del corazón, en la cual pues, vemos el consumo de oxígeno mediante la captación de algunos fármacos marcadores, ¿no? Vemos los vórtices que hace la sangre, medimos los volúmenes, entonces podemos tener una panorámica más adecuada sobre la función de ese corazón. Para fines de protocolo y de editación, pues con que ustedes al sospechar falla cardíaca le pidan un ecocardiograma y se concentren en ver la fracción de expulsión como les puso su compañero, si es menor de 40, si es entre 40 y 50, o si es mayor de 55, pues ya pueden estratificar a su paciente. Adelante. De acuerdo. Y bueno, también como lo mencionó el doctor, también la resonancia magnética nos puede ayudar a estudiar propiamente las características del miocardio en el caso de que sospechemos que la afectación está en el miocardio, y esta nos va a permitir estudiar de manera precisa la masa de los volúmenes, la masa, el volumen del miocardio y la función de los ventrículos. La que sigue, por favor. Bien, también como parte de las pruebas complementarias podemos pedir laboratorios, como puede ser las troponinas, que bueno, van a estar aumentadas en el caso de que haya una isquemia del miocardio, ¿no? También, por ejemplo, podemos pedir el filtrado glomerular, que va a estar disminuido en caso de que los pacientes, bueno, ya tengan una insuficiencia renal y posiblemente ya tengan un peor pronóstico. También se puede pedir ionogramas, por ejemplo, donde vamos a ver alteraciones electrolíticas, y lo más común es que estos pacientes cursen con una hiponatremia dilucional. Además, podemos pedir un hemograma completo en donde, bueno, vamos a ver alteraciones, pues en los eritrocitos como tal, puede haber anemia, y también podemos pedir, pues los valores de hierro, por ejemplo, y la ferritina y el índice de saturación de transferrina para descartar que haya una ferropenia. También en estos pacientes podemos pedirles perfiles lipídicos, glucemia y la hemoglobina glicosilada para determinar el riesgo cardiovascular, y también pues nos encaminaría en algunos casos al diagnóstico etiológico. También podemos pedir pruebas de función tiroidea para también descartar la disfunción tiroidea y que no sea eso lo que está generando el problema de base que está condicionando la insuficiencia cardíaca. Bueno, el perfil de función hepática también, por ejemplo, si el paciente ya tuvo hepatopatías previas. El dímero D también en pacientes se puede pedir cuando tienen embolia pulmonar aguda. También la fórmula leucocitaria PCR en sospecha de una neumonía, por lo mismo que mencionaba mi compañero Everardo anteriormente. Como estos pacientes pueden tener lo que se conoce como el asma cardíaco, aquí va a ser importante también realizar un diagnóstico diferencial con una neumonía, por ejemplo, ¿no? Por eso podemos pedir la fórmula leucocitaria y el PCR. También algo importante van a ser los péptidos natriuréticos. Por ejemplo, el péptido natriurético cerebral tiene que estar siempre menor a 100 picogramos por decilitro, o el PRO Por mililitro. por mililitro, Por perdón. mililitro. Y el
y bueno, el PRO-BNP tiene que ser menor a 300 miligramos por decilitro, lo cual nos va a permitir excluir el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y así poder pues determinar otras causas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con el algoritmo. La que sigue, por favor. Bien, ahora, propiamente para la insuficiencia cardíaca aguda, algo que nos va a servir o nos va a ser de gran utilidad va a ser el ecocardiograma transesofágico, ya que este nos va a permitir distinguir entre la naturaleza del proceso del fallo en el miocardio. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a encontrar principalmente dos vertientes cuando se haga el ecocardiograma transesofágico. En primer lugar, puede haber una insuficiencia cardíaca sistólica, donde la fracción de expulsión ventricular izquierda va a estar anormal, donde la causa primaria en este caso va a ser un problema en el vaciado de la cavidad dilatada y bueno, va a tener una FEBI menor o igual al 40%. Y también podemos encontrar, o bueno, determinar aquí si hay una insuficiencia cardíaca diastólica con una fracción de expulsión ventricular izquierda normal, en donde pues principalmente va a ser una falla en el llenado de una cavidad ventricular que tiene un tamaño normal. Por lo tanto, en estos pacientes tendrían una FEBI normal y pues la alteración estaría propiamente en la relajación y el llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Que también podemos observarlo en el Doppler transmitral. La que sigue, por favor. Bien, y ahora para la insuficiencia cardíaca aguda, que bueno... Vamos a regresar tantito a lo anterior. Entonces, el ecocardiograma transesofágico es una técnica invasiva, donde pues tienes que tener al paciente con algo de sedación, tienes que anestesiarle la garganta, tienes que introducirle un sable por el esófago, y pues lo que vamos a ver primero son las partes superiores, que están más cerca del esófago, las aurículas, etcétera, y para poder ver la insuficiencia mitral, entonces necesitamos ver el ápice, entonces tendría que ser un transgástrico, no es una buena proyección para ver la válvula mitral, pero sí para, por ejemplo, la válvula aórtica o para lesiones agudas, por ejemplo, una ruptura del músculo pupilar posterior a un infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer primero ante una instauración brusca de insuficiencia cardíaca es pensar en las posibles causas. La cardiopatía isquémica sería el principal sospechoso y a partir de ahí hacer un ecocardiograma transtorácico y solo si quedara duda, entonces hacer el transesofágico. Es decir, no se hace de manera rutinaria para clasificar este tipo de fallas cardíacas. Se puede hacer por el transtorácico convencional. De acuerdo, doctor, gracias. La que sigue, por favor. Bien, entonces, para la insuficiencia cardíaca aguda, algo que sí les había mencionado mi compañero Bernardo y que es muy importante, es el perfil hemodinámico de Noria. Y esto quise que lo recordáramos en esta parte. ¿Por qué? Porque, bueno, así vamos a manejar el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento. El perfil hemodinámico de Noria, pues nos va a servir para ver qué tipo de paciente tenemos y cómo lo vamos a tratar, ¿no? Nada más quiero que lo recuerden. El perfil A es el seco y caliente, que en algunas bibliografías también lo mencionan como tibio, ¿no? Este paciente seco y caliente, pues significa que no tiene congestión, y no tiene hipoperfusión. Esto lo vamos a ver mediante clínica. El perfil B va a ser un paciente considerado húmedo y caliente. En este caso, el paciente va a cursar con congestión y con hipoperfusión. El perfil C va a ser húmedo y frío, que obviamente pues va a tener congestión e hipoperfusión, y el seco y frío va a tener congestión no va a tener congestión y va a tener hipoperfusión, ¿sale? Esto recuérdenlo y ahorita los mencionamos. La que sigue, por favor. Es importante que se acuerden, todavía los que están rotando por cirugía, porque ya ven que no se les da mucho eso de la fisiopatología a los cirujanos, y ya me tocó una vez que de los pobres estudiantes que estaban rotando, ellos estaban haciendo correr para encontrar, fíjense, para buscar lámparas de chicote para calentar a un paciente porque estaba frío, para ver si así se recuperaba de su estado agudo, ¿no? Regresemos a la diapositiva. Y entonces vean, un paciente húmedo y frío, o sea que tiene congestión y tiene hipoperfusión. ¿Ustedes creen que le va a ayudar en algo ponerle 20 o 30 lámparas? Pues no, necesitas
aumentarle la uresis y mejorarle la perfusión. Entonces necesita cambiar de diuréticos e inotrópicos. ¿Ustedes creen que salvó ese paciente? Pues no. ¿Y ustedes creen que aprendió algo ese equipo? Pues no. Y lo peor, pues se quedaron todos asustados porque pensaban que ahora tenían que andar, tenían que estar pendientes de dónde había lámparas por si se les chocaba otro paciente, ¿no? Y pues es simplemente no conocer el perfil hemodinámico. Sigan. ¿El que sigue, Iber, por favor? Bien, para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda, como les mencionaba, bueno, primero vamos a generar un diagnóstico de sospecha en el paciente con los signos que ya hemos mencionado, como la disnea, la ortopnea, el S3, todo esto, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a seguir dos conductas. En primer lugar, por ejemplo, vamos a hacer una valoración inicial donde vamos a ver si el paciente está cursando con un shock cardiogénico, ¿no? Como la guía de práctica clínica lo menciona, una tensión arterial menor a 90, una frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 120 y un lactato mayor a 2 milimoles por litro. En este caso, lo que deberíamos de hacer es darle tratamiento farmacológico y mecánico y enviarlo a la unidad de cuidados intensivos. Y también, por ejemplo, si tenemos al paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda y cursa con una insuficiencia respiratoria, lo mismo, vamos a dar oxígeno, ventilación con presión positiva como el CPAP o el BiPAP y lo enviamos a la unidad de cuidados intensivos. En este caso, si los pacientes, bueno, ya fueron enviados a la unidad de cuidados intensivos y mejoran, ahora sí se les pueden rehacer las pruebas diagnósticas que hemos mencionado, como el electrocardiograma, la radiografía, la troponina y el dímero D, para que, bueno, lleguemos al siguiente paso. Pero en el caso de que tengamos la sospecha de que el paciente cursa con la insuficiencia cardíaca aguda y no tiene una dificultad respiratoria, llegamos al mismo paso, ¿sale? Entonces, ya aquí identificaríamos la etiología aguda y algo que nos es muy útil es recordarlo con la mnemotecnia SHAME, en donde tenemos, pues, principalmente que va a estar causado por síndromes coronarios agudos, según las guías ESC, emergencias hipertensivas, arritmias, causas mecánicas agudas y embolias pulmonares, ¿sale? En este caso, ya que hayamos identificado, pues con ayuda de las pruebas diagnósticas y todo, la etiología, ahora sí podemos realizar también el BNP, ¿no? Que como les había mencionado, en este caso, si el paciente sí tiene el péptido natriurético cerebral menor a 100 picogramos por decilitro o el ProBNP menor a 300 miligramos por decilitro, ahí estaría descartando el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda y tendríamos que buscar otra causa. Pero en el caso de que estos estén aumentados, tendríamos que realizar un ecocardiograma para ver si tiene alteraciones estructurales y así podemos tratar las etiologías, ¿sale? Y bueno, ya que tengamos el ecocardiograma, ahora sí podemos realizar la clasificación de acuerdo al perfil hemodinámico de Noria y continuar con el tratamiento específico y en general se les va a dar un monitoreo no invasivo, ¿no? Revisando frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, el gasto urinario y la saturación de oxígeno en sangre, ¿sale? La que sigue, por favor. Bien, y aquí, bueno, este sería el tratamiento de acuerdo a los perfiles hemodinámicos. Como les había dicho, bueno, no sé si los había mencionado, pero lo más común es que los pacientes cursen con el perfil hemodinámico tipo B, que son húmedos y calientes. En este caso, pues bueno, la congestión va a ser aliviada mediante el uso de diuréticos de ASA de manera intravenosa y se van a beneficiar también con vasodilatadores vía oral o intravenosos, por ejemplo, la nitroglicerina. En este caso, no van a ser tan necesarios el uso de los inotrópicos positivos, ya que si el paciente no cursa con hipoperfusión, pues pueden llegar a causar daño, ¿no? También, por ejemplo, si el paciente cursa con un perfil C, donde son húmedos y fríos, en este caso se menciona que deben ser primero calentados y después, bueno, antes de ser secados, ¿no? En este caso, la perfusión la vamos a mejorar mediante vasodilatadores. Bueno, aunque hay que ser cuidadosos en el caso de que los pacientes pues empiecen con hipotensión, ¿no? Ya que si empiezan con hipotensión va a referir que necesitamos usar inotrópicos, como pueden ser la dopamina o la dobutamina. Si el paciente que tiene un perfil C no responde después de que ya se le hayan administrado los medicamentos como la dopamina o la dobutamina, ya se puede considerar ponerles pues, dispositivos de asistencia ventricular izquierda,
para que pues le demos tiempo a que se pueda llegar a hacer un trasplante de corazón. Aquí me equivoqué, es de corazón. Ujú. El siguiente perfil, que es el perfil A, en donde los pacientes son secos y calientes. Ujú. En estos casos, pues como son secos y calientes, no va a ser tan necesario dar todos los medicamentos que hemos mencionado, simplemente vamos a tratar de mantener el volumen de la sangre estable, ajá, y prevenir que el paciente no progrese a un perfil B o un perfil C, ¿no? Y en el perfil D, que son secos y fríos, los pacientes pues pueden que respondan transitoriamente a los inotrópicos, pero pues pueden tener efectos adversos a ellos a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, en estos tenemos que tener cuidado con el manejo, pero deben de usarse IECAS, betabloqueadores y la digoxina, ¿no? Que se ha mencionado que pues sí, tienen gran mejoría con los digitálicos. La que sigue, por favor. Y ahora sí, llegamos al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca crónica, en donde, bueno, vamos a tener como principal ayuda los criterios de Framingham. En este caso, los criterios de Framingham nos van a ayudar a establecer el diagnóstico mediante la presencia de 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores. Ujú. Como lo hemos mencionado, pues los mayores son el edema agudo de pulmón, el S3, el reflejo hepatoyugular, etcétera, ¿no? Los menores, pues que ya derrame pleural, taquicardia, disneas de esfuerzos, tos nocturna, hepatomegalia, etcétera. Y en algunas bibliografías consideran un criterio mixto, que es la pérdida ponderal de 4.5 kilogramos en 5 días después de que ya se haya administrado el tratamiento o iniciado el tratamiento para insuficiencia cardíaca. La que sigue, por favor. Bien, y el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca crónica, lo que vamos a hacer, a nosotros como primer nivel de atención nos va a corresponder realizar el diagnóstico clínico, con los síntomas que ya hemos mencionado. Y posteriormente, lo que tendríamos que hacer cuando realizamos el diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca crónica, ahora sí tendríamos que enviarlos al segundo nivel de atención para que se le realice un ecocardiograma, con la finalidad de que en ese nivel de atención se pueda realizar el diagnóstico fisiopatológico y así lleguemos a encontrar 2 formas principalmente de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que cursan con una fracción de expulsión reducida y los que cursan con una fracción de expulsión preservada. La FER va a ser menor o igual al 40% y la preservada va a ser mayor o igual al 50%, ¿sale? De igual manera, el ecocardiograma nos va a ser de utilidad para realizar el diagnóstico estructural, por ejemplo, de miocardiopatías o valvulopatías en este segundo nivel de atención, para poder referirlo al tercer nivel de atención y según la guía clínica, que se le dé un mayor seguimiento, ¿no? Y por lo tanto, bueno, como ya consideramos estas 2 formas de la FER o la FEP, podemos dar un tratamiento específico, ¿sale? Algo importante aquí también es que la guía de práctica clínica menciona que se puede hacer una caminata de 6 minutos para pues darle también mayor información, para obtener mayor información pronóstica, ¿no? Acerca del paciente. La que sigue, por favor. Bien. Y bueno, el tratamiento lo vamos a ver de 2 maneras. De acuerdo a los estudios de la enfermedad y de acuerdo a la función ventricular y la clase funcional, ¿sale? De acuerdo a los estudios de la enfermedad, que ya lo habíamos mencionado en las clasificaciones, de acuerdo a las características de estos pacientes, por ejemplo, en el estadio A, lo que va a ser, pues va a ser, nuestra meta va a ser el tratamiento de la hipertensión arterial, es decir, manejarlo en cifras adecuadas y manejar la dislipidemia en caso de que exista. También aquí hablaríamos del tratamiento no farmacológico, que es la recomendación de que dejen de consumir alcohol, tabaco o drogas, practicar ejercicio y el control del síndrome metabólico. En estos casos, pues se pueden usar IECAS o ARAS, ¿sale? En el estadio B, las mismas van a ser las mismas que en el estadio A, y en este caso podemos usar beta bloqueadores, ARAS, IECAS y desfibriladores implantables. En el estadio C, lo que podemos hacer, pues, es igual, la restricción del consumo de sodio, y en este caso, como ya son, pues sí, tienen mayor riesgo de sufrir infecciones respiratorias de recurrencia, se tiene que inmunizar contra neumococo e influenza y evitar el uso de AINES, ¿sale? Y en este caso, lo principal que utilizaríamos serían los diuréticos, los IECAS y los beta bloqueadores, ¿sale? Y en el estadio D, lo correspondiente sería referenciarlo al siguiente nivel de atención y pues ya en el estadio D, como lamentablemente ya tienen un peor pronóstico, en muchos casos lo que se debe de hacer es darles cuidados del final de la vida o referirlo o ver si son candidatos para el trasplante cardíaco y pues se les puede dar tratamiento crónico con inotrópicos, ¿sale?
Y de acuerdo a la función ventricular y la clase funcional, que es lo que maneja más la guía de práctica clínica, pues el algoritmo nos dice que en el primer nivel de atención, donde identifiquemos que el paciente tiene una fracción de eyección reducida y está en un estadio de NIHA 1, se deben de usar IECAS con beta bloqueadores más el tratamiento específico de la patología de base, como puede ser la cardiopatía isquémica, la aspirina o la estatina, o la hipertensión arterial, ¿sale? En el caso de que los pacientes estén en un estadio de NIHA 2 y tengan una fracción de eyección reducida, pues se puede dar diuréticos, como control sintomático, el uso de IECAS, ARAS y beta bloqueadores, ¿sale? Y en el caso de que los pacientes no puedan utilizar los IECAS o los ARAS, pues se pueden utilizar hidralazina y dinitrato de isosorbida, ¿sale? Y por último, bueno, si estos pacientes que ya tienen una FER y una NIHA de 2 a 4 y que los síntomas persisten, se puede agregar otro medicamento que es los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona. Y en este caso, si ya se administró la espironolactona y la fracción de eyección sigue menor o igual al 45%, la guía de práctica clínica recomienda usar la digoxina. Y en el caso de que la fracción de eyección, ya después de que utilicemos la espironolactona, continúa menor o igual al 35%, o la frecuencia cardíaca se encuentra mayor o igual al 70 latidos por minuto, independientemente de si se está utilizando beta bloqueadores o no, se recomienda usar la ivabradina, ¿sale? La que sigue, por favor. Y por último, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada o conservada. Se menciona que en realidad ninguno de los tratamientos para este tipo de insuficiencia cardíaca han demostrado una mejoría en la morbimortalidad, pero en este caso los objetivos van a ser controlar la presión arterial, por lo tanto vamos a utilizar vasodilatadores. Se debe de tratar de evitar la isquemia miocárdica, evitar las taquicardias con el uso de beta bloqueadores, digoxina o calcio antagonistas, favorecer el ritmo sinusal y evitar la congestión, ¿sale? Y en el caso de, bueno, como les decía, en los últimos estadios de la enfermedad, se pueden utilizar los desfibriladores automáticos implantables, se puede considerar la terapia de resincronización cardíaca y el trasplante cardíaco en el caso de que ya sean terminales, ¿sale? La que sigue, por favor. Y por último, Adelante. Y por último, el pronóstico, ¿sale? Pues bueno, esta es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad de 5 años tras el diagnóstico, que va a variar de un 45 al 60%, teniendo pues los hombres un peor pronóstico que las mujeres, ¿sale? Este pues va a ser un pronóstico malo en ausencia de una causa subyacente corregible. Y pues los pacientes que estén en una clasificación de NIHA de 3 o 4, pues tienen una evolución más deficiente, ya que como lo habíamos visto, pues mediante la fisiopatología entendemos que también tienen una menor respuesta pues a los beta bloqueadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya tienen un peor pronóstico, ¿sale? También, pues, si se van haciendo, como les decía, pues un tratamiento escalonado, pues va a ser mejor el pronóstico. Y como tal, pues la mayoría de los casos que mueren de insuficiencia cardíaca están relacionados con arritmias ventriculares, pues provocadas porque ya el paciente cursa con una insuficiencia cardíaca refractaria, ¿no? Que ya no responden bien a los medicamentos, como les mencionaba, ¿no? La que sigue, por favor. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, algún comentario? Entonces, como ven, la insuficiencia cardíaca es un síndrome que se puede encontrar en diversas situaciones clínicas. Es la principal causa de trasplante o de necesidad de trasplante en todos los países del mundo. Y ha sido un reto constante para proponer soluciones prácticamente en las últimas décadas del siglo pasado y en lo que va de esto, ¿no? Desde proponer cardiomioplastías hasta optimizar el desarrollo de corazones artificiales. Entonces es importante identificarlo a tiempo, empezar un tratamiento incluso agresivo. O sea, ya vieron ahí en la gráfica de tratamiento para disminuir la incidencia de eventos amenazantes a la vida durante el periodo en que el paciente llega a esa etapa
de trasplante cardíaco. Aquí cabe hacer un paréntesis para recordar e incentivar la donación de órganos, ¿no? Bueno, porque de por sí es difícil, ¿no? Aquí en México es todavía más, ¿vale? Entonces, todavía por ahí les deben quedar unas clases, si no me recuerdo, de coro pulmonar e hipertensión pulmonar, que no recuerdo quién se las da, si el de fisiología respiratoria o algo así, pero pues cuando la vean, recuerden esta clase y van a entender mejor lo que es el coro pulmonar, que es pues, una falla cardíaca del lado derecho. ¿Vale? Ha sido un gusto tenerlos por acá este semestre. Parece ser que ya no nos vamos a ver en las clases de Zoom. Yo estuve aquí con ustedes a través de las aulas virtuales de la UAYED, aunque ya ustedes tienen su cuenta de grupo. Y bueno, espero que hayan podido aprender unas poquitas cosas que les sirvan en su futuro profesional. Sigan aprendiendo, sigan maravillándose y pues nos veremos por ahí en el camino alguna vez. Que estén bien, hasta luego, ya pueden parar de grabar. Pero pónganos 10, profe. Gracias, doctor.